Estamos viendo lo que era la historia clínica, revisando cómo está estructurada la historia clínica, que es importante siempre recordarla para poder empezar a elaborar una historia clínica, ¿no? Como ustedes saben, la historia clínica, como lo habíamos mencionado anteriormente, nos va a permitir recopilar la información relacionada a una enfermedad con respecto a una persona, ¿no? Entonces, pero esta recopilación de información va a seguir una estructura, ¿no es cierto? Un orden. Entonces, nosotros vamos a tener ahí la estructura básica de la historia clínica. Empezamos viendo lo que es la ectoscopía, y dentro de la ectoscopía es importante resaltar algunos aspectos que son que deben ser siempre considerados, puesto de que a veces con tan solo ver al paciente nosotros podemos tener una idea de lo que puede estar padeciendo el paciente, ¿no? O sea, en otras palabras, más o menos tener una aproximación o una idea del planteamiento diagnóstico, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de la parte ectoscópica, a ver, ¿quién ha leído? ¿Ha leído, no es cierto, el tema? Se supone que vienen leyendo, ¿no es cierto? No, doctor, es un tema nuevo, ¿qué voy a leer? Pues no tengo tiempo, mire, tantas tareas nos dan que no hay tiempo. Tiene que venir leyendo, por favor. Ustedes cuentan con el sílabus y ahí está ya consignado todos los temas que se tienen que revisar. ¿Está bien? Entonces estamos en historia clínica, estamos pasando a ver lo que es la ectoscopía, y dentro de la ectoscopía, ¿qué hemos dicho que es importante? La vez pasada hablamos, ¿no es cierto? ¿Qué es importante dentro de la ectoscopía, señorita? ¿Ah? En primer lugar, ¿no? Ver, sí, vamos a ver, ¿no es cierto? La edad aparente, entonces más o menos de cuántos años aparenta ser el paciente, ¿no? Entonces, ahora, ¿la cara nos dice algo o no? ¿O la facies nos dice algo? Sí, nos habla muchas veces, te canta el diagnóstico, ¿ya? Porque hay determinadas características que van a ser reflejadas en la cara, en la facies, que nos van a hablar de determinada enfermedad, ¿no es cierto? Aparte de eso, que es importante también es tener en consideración la postura del paciente, ¿no es cierto? La postura. ¿Qué más? El hábito constitucional o la constitución del paciente, ¿no es cierto? ¿Qué más? Si trae algún accesorio. Si cuenta con algún dispositivo, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces el paciente puede venir, vamos a decir, con un dispositivo de administración de oxígeno. Ejemplo, una cánula binasal. ¿Conocen una cánula binasal, no es cierto? ¿Han visto, no? Ya la mayoría está en hospitales, ha tenido la oportunidad de estar en contacto con algunos pacientes que habían estado hospitalizados y tiene la idea, pues, ¿no? Que por lo menos, ¿qué es una cánula binasal? Es un dispositivo de administración de oxígeno. Entonces, si tú lo ves al paciente, ¿en qué vas a pensar de primera intención? De que ese paciente tiene un problema de carácter respiratorio, ¿ya? No sabes el diagnóstico, pero ya tú tienes una idea de cuál es el problema de salud que presenta el paciente, ¿no? O de repente por ahí viene con una muleta, ¿no? Entonces, ¿por qué usa muleta? Porque tiene que llamar la atención, ¿no es cierto? Entonces, ¿en qué podemos pensar si es que viene con ese dispositivo? Que el paciente de repente pueda tener un traumatismo reciente, antiguo, que está condicionando pues la razón por la cual está acudiendo al hospital. ¿Correcto? ¿Qué más? La marcha. ¿Es importante la marcha? Sí. ¿Por qué es importante la marcha, señorita? Ah, muy bien. Ah, pero antes, paramos un ratito, ya después hablamos del estado nutricional. Ahora, ¿por qué es importante la marcha, señor? ¿Ah? No necesariamente. Puede estar relacionado, lógicamente. ¿Por qué es importante? ¿Ya? Porque hay determinadas enfermedades que hacen de que el paciente adopte una marcha característica, ¿sí o no? Generalmente a veces solo pensamos en problemas neurológicos, pero no es todo, no es todo, ¿no? Entonces pueden haber de repente marchas debido a un cuadro doloroso a nivel de la cadera, ¿sí o no? Y el paciente va a adoptar una marcha en cojera, pues, ¿no? ¿Sí o no? En cojera, marcha claudicante, le dicen, ¿no? Debido al dolor, ¿no? O de repente si tiene alguna alteración neurológica, o sea, puede quedar como secuela una marcha muy característica dependiendo del daño donde está localizado a nivel del sistema nervioso central. Entonces, esa marcha también nos habla y nos puede aproximar a un determinado diagnóstico. ¿Correcto? ¿Qué más me decía usted?
el estado nutricional. Mira, nosotros vamos a ver esta primera parte de la estructura de la historia clínica de una manera un poco más rápida. ¿Está bien? Después vamos a empezar a desarrollar cada tema de manera un poquito más profunda para que nosotros nos podamos imbuir más en el tema. ¿Está claro? Ya. Ahora, me decía el estado nutricional. Entonces es importante evaluar el estado nutricional de manera espectroscópica, o sea, a simple vista, al primer contacto con el paciente. Sí, pues. Si por ejemplo nosotros vemos a un paciente esmirriado, ¿no?, con bajo peso, ¿no?, o sea, flaco, ¿no entiendes? Te tiene que llamar la atención, lógicamente, ¿no? Tú agarras y lo ves, es un palo de fósforo, más cabeza que cuerpo, ¿no? Entonces, tú dices, pues, esto no va bien, ¿no es cierto? Entonces tú agarras y dices, no, pues, este paciente tiene un problema de carácter nutricional, algo está marchando mal en él, ¿ya? Y ese de repente será el principal motivo de consulta. Y por ende, tú de antemano, de solo verlo, ya tienes un diagnóstico de carácter nutricional. Y vas a tener que abordar o enfocarte también en ver realmente qué está pasando con ese paciente y qué es lo que ha condicionado su baja de peso. O a lo contrario, ¿no? De repente viene un paciente, pues, recontra subidito de peso, ¿no? O sea, con una obesidad mórbida. ¿Te tiene que llamar la atención? Sí. Eso entra por los ojos. Y por ende, ya te está dando una idea de lo que puede estar presentando el paciente, ¿no? Entonces tú puedes tener ya de antemano un planteamiento diagnóstico en relación a lo que tú estás viendo desde el punto de vista nutricional, ¿no? Ahora, por ejemplo, cuando nosotros vemos niños pequeños, ¿no?, porque ustedes no van a ver solamente pacientes adultos, que son los pacientes que nosotros vemos, ¿no?, como médicos internistas, ¿ya? Pero ustedes van a tener la oportunidad también, tan igual que la tuve yo, de ver niños pequeños, ¿no?, que pueden estar de repente teniendo algún problema de carácter nutricional, ¿no? A veces, y suele pasar con bastante frecuencia en nuestro medio, y más aún todavía en zonas altoandinas, entonces, que los papás se sienten orgullosos porque su hijo, o sea, tiene un cabello claro, ¿no? O sea, mi hijo es rubio, ¿no? Es rubio mi hijo, ¿no? Pero sin embargo, muchas veces no se dan cuenta que ese cambio de coloración de los folículos pilosos del pelo, o sea, obedece a un cuadro de desnutrición y muchas veces severa, ¿no? Entonces, todas esas cosas son muy importantes tener que evaluarlas a simple inspección, a simple vista, o sea, dentro de lo que constituye el examen endoscópico, ¿correcto? ¿Qué más vamos a evaluar dentro del examen endoscópico? Por ahí dice, el grado de hidratación. ¿Es importante? ¿Es importante evaluar eso? Claro, ¿no? Muchas veces tú lo ves y el paciente, de repente, pues, ¿no?, está medio jadeando y la boca está recontra seca, los labios secos, ¿no? Y te tiene que llamar la atención, ¿no? Oye, ¿qué está pasando? No, es que agarras y le comienzas a hacer el interrogatorio y el paciente te cuenta, ¿sabe qué, doctor? Escucha que he tenido una fiesta, pues, de fin de semana de 3 días y después de eso he empezado a tener un cuadro emético así, constante, durante toda la noche, y realmente esto es lo que me está trayendo al hospital, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha habido ahí? Entonces ha habido pérdida tanto de líquido como de electrolitos. Entonces ese paciente probablemente esté con un cuadro de deshidratación que esté conllevando a ese problema y sea el principal motivo de consulta, ¿no? Entonces es importante eso, o sea, ver algunas características que saltan a la vista para poder nosotros hacer el planteamiento diagnóstico. ¿Está bien? Aparte de ello, ¿qué cosa voy a evaluar? ¿Puede ser quizás, Sí, tú. puede ser quizás el estado de conciencia? Muy bien, ¿no es cierto? Es fundamental, ¿no es cierto? No es lo mismo que un paciente esté lúcido a que esté estuporoso o comatoso. ¿Es lo mismo? No. Si tú ves un paciente comatoso, dices, este paciente está sumamente comprometido, ¿no es cierto?, su estado de conciencia, y esto debe de obedecer a una alteración bastante seria o severa de su estado de salud. ¿Entiendes? Entonces te tiene que decir algo, lo que tú estás viendo te tiene que decir algo, tiene que reflejar algo, tiene que llevarte a una conclusión para que tú puedas tomar acciones frente a lo que es la evaluación misma del paciente y la elaboración de la historia clínica, ¿no? Entonces, cuando nosotros abordemos lo que es el estado de conciencia, ¿no?, que más dicho está hablar de estado de sensorio, ¿ya? No es correcto, ¿no? A veces cometemos el error de decir el estado de sensorio, ¿no es cierto? No es el estado de conciencia, un nivel de conciencia,
Y dentro de esta valoración del estado de conciencia, muchas veces entra a tallar la famosa escala de coma de Glasgow, ¿no? ¿Han visto? ¿Ya? Y esta escala de coma de Glasgow tiene una puntuación máxima de 15 y una mínima de 3. ¿De cuánto? De 3, porque son 3 parámetros los que se evalúan, ¿no es cierto? Entonces, esta escala de coma de Glasgow, dice la literatura que se debe aplicar, en algunos niveles se debe aplicar para poder evaluar el estado de conciencia, ¿ya? Pero no es tan cierto. ¿Por qué? Porque cuando ustedes lleguen a ver el curso de neurocirugía, justamente es ahí donde se aplica con bastante frecuencia la escala de coma de Glasgow, ¿no? Sobre todo en pacientes con traumatismo cráneoencefálico, y nos permite ver, incluso después de una intervención, cómo va respondiendo el paciente, o después de una hospitalización y con las medidas terapéuticas adecuadas, cómo va respondiendo. Si ese Glasgow, por ejemplo, está en 10, o sea, si ha mejorado y ha llegado a su valor de normalidad, que es 15, o de repente ha mejorado 1 punto, 2 puntos, y eso nos indica de que realmente mi paciente, desde el punto de vista neurológico, pues está yendo mejor, ¿no? Pero si yo tengo un paciente que está en Glasgow 10 al momento del ingreso, y a las 5 horas lo evalúo y su Glasgow ha caído a 8, entonces ¿eso qué te dice? De que ese paciente está yendo mal, ¿no es cierto? Está empeorando su estado de salud, y por ende tendrá que adoptar medidas terapéuticas que conlleven a que de repente eso se frene, o tengamos que de repente inclusive optar por alguna medida quirúrgica, ¿no?, que conlleve a la mejoría del paciente. ¿Estamos? ¿Qué más? Piel y faneras. ¿Es importante a la inspección ver la piel y faneras? Sí, ¿no? Muchas veces nosotros agarramos y vemos a una paciente joven de 18 años y tiene alopecia. ¿Qué es alopecia? Calladito, ¿sabe? El resto no habla. Yo solamente voy a permitir que conteste a la persona que le estoy preguntando. Pérdida del cabello. Pérdida de los folículos pilosos, ¿no? Entonces, la alopecia puede ser localizada o puede ser generalizada, ¿no es cierto? Entonces, generalmente, miren, vamos a tener, por ejemplo, volviendo al ejemplo, tengo una paciente bastante joven, de 18 años, y lo que me llama la atención es su enrarecimiento de pelo, ¿no? O sea, poco pelo, y te va a llamar la atención, pese a ser mujer, ¿no es cierto? Y agarras y ves de repente en la cara, evaluando piel, ¿no es cierto? Estás evaluando el pelo, estás evaluando la piel, y ves la presencia de un eritema en alas de mariposa, ¿no es cierto? ¿Me entiendes? Un eritema en alas de mariposa, y tiene una alopecia generalizada, y te llama la atención de simple vista, sí, pucha. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Lupus eritematoso sistémico. Agarras y le preguntas un poquito, oye, ¿usted cuando está expuesto al sol se le pone roja la carita? Sí. Entonces se llama fotosensibilidad. Entonces rápidamente, con tan solo ver, miren, he visto el pelo, he visto la piel, entonces yo rápidamente me puedo aproximar a un planteamiento diagnóstico. Que pueda equivocarme, de repente no sea, pero sí te va a indicar de que probablemente estés frente a una enfermedad que se caracteriza por esos signos. Patologías cardíacas, por ejemplo, ¿no? Si el paciente, por ejemplo, tiene valvulopatía mitral, tipo estenosis, o sea, hablando de estenosis mitral, ese paciente, en lo que es facies, ¿no es cierto?, y la evaluación de la piel, o sea, va a presentar una característica sugerente, ¿no es cierto?, la presencia de esas lesiones eritematoviolaceas a nivel de región malar, a nivel de la nariz y a nivel de los pabellones auriculares, que nos hace pensar en que ese paciente pues es un cardiópata, ¿no? Y que presenta una valvulopatía de tipo mitral, ¿no?, tipo estenosis. Entonces, rápidamente, hay características muy importantes dentro de lo que es el examen endoscópico. Entonces estamos viendo la piel, estamos viendo los folículos pilosos, y te tiene que llamar la atención para poder tú hacer un planteamiento diagnóstico. ¿Está bien? ¿Qué aspectos más? Hablamos de las fases, ¿no es cierto? Les decía que es importante ver la cara porque hay muchas características en la cara que te hablan de una enfermedad, y ahí aparece en la literatura, en vuestros libros de consulta que están en la bibliografía del sílabus, van a encontrar diferentes fases, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, una facies parkinsoniana, ¿no?, o de la enfermedad de Parkinson. Entonces, esta facies, tú agarras y lo ves al paciente y dices, o llamada también facies del jugador de póker, ¿no? Entonces es una facies inexpresiva, o sea, no hay expresión en el paciente, ¿no? Entonces se le llama también
mimia, ¿no es cierto? Hipomimia, ¿correcto? Entonces, tú ves eso y el paciente, pues, o sea, es como el jugador de póker, ¿no? Está jugando y no hace ningún movimiento, ningún gesto, ninguna gesticulación para evitar de que el contrincante, pues, le adivine la jugada, ¿no? Entonces, eso pasa, ¿no? Entonces, y te tienen que llamar la atención. Por ejemplo, si tú tienes un paciente con una fase febril, tú agarras y lo ves, o este paciente tiene fiebre, de solo verlo. ¿Por qué tiene fiebre ese paciente? ¿Cuáles son las características de un paciente con fase febril? Rubicundez, o sea, la carita va a estar roja, enrojecida. Muy bien. ¿Qué más? Los ojos van a estar. Eso, vamos. A ver, brillosos, ¿no? Avidriados, ¿no? ¿Está bien? Vidriosos, ¿no? Vidriosos, brillantes. ¿Qué más? La piel, ¿cómo estará? Caliente, pues si es que le tocas, ¿no es cierto? Pero estás viendo, pues esto, copia, estás viendo, ¿no? ¿Ese paciente está diaforético o no? Sí. ¿Está diaforético producto de la fiebre o no? Sí. Lógico. Entonces son características que te van, ese paciente probablemente producto de la fiebre está hecho un tomate, o sea, rojo, rubicundo, ¿no? Entonces, y aparte de eso, si este paciente tiene fiebre, va a venir acompañado pues de un incremento de la frecuencia respiratoria, ¿no? Un incremento de la frecuencia respiratoria, ¿no? Entonces tú vas a ir respirando más rápido. Eso es lo que tú vas a ver, ¿no? Y si procedes a auscultar el corazón, a tomar el pulso, vas a encontrar que la frecuencia cardíaca también va a estar incrementada, ¿no? Entonces, todo ello son signos y síntomas que hacen característico a un determinado síndrome. ¿Estamos? ¿Qué más? A ver. Puede estar acompañado del estado. Puede estar, ¿no? Dependiendo del estado de gravedad, ¿no? Del paciente, de acuerdo a la patología que presente, ¿no? Pero no nos olvidemos que cuando hablamos de fiebre, el paciente puede tener fiebre por un proceso infeccioso, como también puede tener fiebre por un proceso no infeccioso. ¿Qué puede decir? De tu amigo. Está con un proceso infeccioso. ¿Por qué se han separado? Se ha abandonado. Como la otra. Entonces, es importante tener en cuenta cada una de estas características de las que estamos hablando, porque ya nos va a hablar de un problema de salud, nos va a hablar de un diagnóstico, nos va a acercar, nos va a orientar, nos va a direccionar. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, eso de la espectroscopía es sumamente importante. Todo lo que tú veas te va a decir algo. Te tiene que despertar la curiosidad para poder pensar en una determinada patología. Sí, la vestimenta, ¿no? Entonces dice mucho, ¿no? O sea, la vestimenta, a veces el paciente puede venir pues con una ropa de trabajo de albañil, dices, uy, este paciente probablemente sea un albañil y haya podido sufrir de repente una caída. O sea, te va a orientar más o menos en lo que probablemente el paciente tenga o el motivo por el cual el paciente venga, ¿ya? O sea, te va a hablar también de la actividad, que realiza normalmente en el día a día el paciente. ¿Puede ser también el color de la esclera? El color de la esclera. Ahí eso que acabas de mencionar entraría a tallar dentro de una fase y se llama la fase ictérica. Entonces las fases ictéricas se van a caracterizar principalmente ¿por qué? Vamos a ver hable. Pigmentación amarillenta, piel. Una coloración amarillenta, una pigmentación amarillenta tanto de piel y ojos. Dentro de ellas, la esclera. Entonces la esclera a veces es el primer lugar que va a cambiar de color, o sea, va a adquirir una coloración amarillenta, ¿no? Y que te va a llamar la atención. ¿Por qué? Oye, ¿qué ha pasado con tus ojos? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Tú ni te has dado cuenta, pues, ¿no? O sea, te ves todos los días ahí en el espejo y crees que es normal. Pero viene otra persona y te dice, oye, tus ojos están amarillos, ¿no? Después, oye, ¿cómo estás orinando? Te dice, ¿no? ¿Cómo crees? Amarillo también, ¿no es cierto? Amarillo, ¿no? ¿Por qué? Porque estás secretando, estás eliminando bilis, ¿no? Pigmentos biliares, perdón.
a través de la orina. ¿Correcto? Entonces eso entra a encajar, como les decía, dentro de lo que son facies, ¿ya? Y facies lo vamos a desarrollar de manera un poquito más profunda y enfocado a cada una de las características de cada facie, ¿no? Cuando nos toque abordar el tema, ¿ya? De manera desarrollada. Dime. ¿Qué es una facie? ¿Ah? ¿Qué es una facie? O sea, la facie se refiere específicamente a las características de cómo es tu cara, ¿ya? Cada persona tiene una facie característica. A veces, como decía, ¿no? Yo puedo tener una cara inexpresiva, ¿no? Puedo tener una cara dolorosa, una facies dolorosa. A eso se refiere. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo veo a un paciente que presenta una facies dolorosa, una facies álgida, es un paciente que va a estar feliz, risueño, no, pues va a quejar, no, o sea, a la vista, uno se da cuenta que ese paciente algo le debe estar doliendo, ¿no? Inclusive tiendes a fruncir el ceño por el mismo dolor que presenta, ¿no es cierto? Entonces no es difícil darnos cuenta que estamos frente a un paciente con cuadro doloroso, ¿no? Y así van a haber múltiples facies, ¿no es cierto?, que tienen determinadas características. Bueno, una vez terminado lo que es la evaluación de electroscopía, que es una cuestión rápida que solamente consiste en ver y más o menos direccionar a dónde va a ir el diagnóstico, empezamos a ver lo que es la anamnesis. Y dentro de la anamnesis, ¿qué es la anamnesis? Dijimos la vez pasada, ya nos estamos repitiendo algunas cositas, ¿no? Vamos, ¿qué es la anamnesis? Eso es la anamnesis, no es el relato, señorita. ¿Qué ha pasado? ¿Usted estuvo en la clase anterior o no? ¿Ah? Es, como por ahí decía, mal dicho, mal dicho interrogatorio. Es el interrogatorio, en otras palabras. Es todo lo que tú hagas para recabar información. Ya lo has visto. Pero ¿será cierto todo lo que has visto y concluido? No. ¿Entiendes? Ya, entonces vas a tener que preguntar, interrogar. Entonces, entra el paciente, tú lo saludas, ¿no es cierto? Le pides que tome asiento o se ponga cómodo y agarras y le preguntas su nombre. Disculpe, ¿cuál es su nombre? ¿No? Porque es interesante. O cuando el paciente está hospitalizado, disculpe, le voy a elaborar historia clínica, permítame, hace electroscopía, todo eso, y quiero que me dé información, ¿no? Quiero que responda a las siguientes preguntas. Y comienzas y preguntas cuál es su nombre, ¿no? Y te tiene que dar el nombre, ¿no? Y ese nombre tiene que estar consignado adecuadamente en la historia clínica. ¿No? El otro día hablábamos, ¿no? Hay nombres que son apellidos y apellidos que son nombres. ¿Sí o no? ¿No? Entonces, por ejemplo, ¿no? Laura Chacón Carlos. ¿Qué es? ¿Varón o mujer? Varón. Laura Chacón Carlos. ¿Qué es? ¿Varón o mujer? Varón. No, pero yo quiero que sea mujer. ¿Puede ser o no? Depende. ¿Sí o no? ¿Puede ser? Sí, puede ser. A ver, Laura Chacón Carlos. Quiero que sea varón. ¿Puede ser o no? ¿Y de qué depende? De que sea varón o mujer. De la buena consignación de datos en la historia clínica. ¿Ya? Porque Laura puede ser apellido, como también puede ser nombre. Carlos puede ser nombre, como también puede ser apellido. ¿Ya? ¿Me entienden? Entonces, si yo digo que es de sexo masculino, probablemente sea pues el apellido paterno Laura, el materno Chacón y el nombre Carlos. Pero si veo de que es mujer, probablemente su nombre sea Laura, su apellido paterno sea Chacón y su materno Carlos. Entonces, ¿de qué va a depender? De una buena consignación de la información en historia al momento de recabar información y plasmarlo en historia clínica. A veces es conveniente, pero no siempre lo hacemos. ¿Por qué? Porque el elaborar la historia clínica muchas veces cuando tú estás en el hospital como interno es volar. ¿Por qué? Porque ese día de repente estás piñoso y te ingresaron 10 pacientes. O sea, 10 pacientes, 10 historias, ¿no? Imagínate, pues, al día siguiente, 8 de la mañana inicia la visita médica y a las 8 de la mañana tus 10 historias tienen que estar. Y tienes que conocer a tus pacientes. ¿Por qué? Porque los vas a presentar al asistente, para que el asistente conozca al paciente y pueda tomar medidas, ¿no? Y establecer un plan de trabajo frente a las patologías que presenta el paciente, ¿no? Entonces, es volar, ¿no? Es volar.
¿Por qué? Porque son muchas historias que tú tienes que hacer para poder cumplir con tus obligaciones de interno, de residente, ¿no? De médico. ¿Ya? Entonces, por eso es importante de que se consigne la historia clínica de manera más adecuada, ¿no? A veces es conveniente poner de repente los apellidos en letra mayúscula, coma, el nombre en minúscula, ¿no? ¿Sí? O al revés, ¿no? El nombre primero en minúsculas y el apellido o los apellidos en mayúscula, ¿no? Pero todo depende de cómo lo consigues. ¿Está claro? No, a veces pone el apellido, coma, el nombre. Y ya está, ya sabes, ¿no? Cuál es paterno, cuál es materno y cuál es el nombre, ¿no? O sea, los que han estado rotando ya conmigo han visto de que muchas veces de solo escuchar el apellido más o menos tienes una idea del lugar de procedencia, ¿no? Y eso se gana pues con la experiencia, los años de trabajo, y tú vas a estar escuchando un apellido de manera constante. ¿Y de dónde es? De tal sitio. Viene otra vez el mismo apellido. ¿De dónde es? De tal sitio, ¿no? Y se te hace familiar. Ese apellido ya lo conozco. Ese apellido probablemente sea de tal sitio. Disculpe, ¿usted es de tal sitio? Sí, doctor, ¿no? Entonces te dice mucho. Te habla muchas veces del lugar de procedencia, ¿no? Entonces la consignación del nombre y apellido tiene que ser adecuada. Aparte de ello, viene dentro de los dos de afiliación, la edad, ¿no? ¿La edad es importante? Sí, pues la edad es importante. ¿Por qué es importante la edad? ¿No? Porque hay patologías, ¿por qué hay patologías? Que están relacionadas con la edad. A ver. Hay patologías relacionadas al grupo etario. Hay patologías que son propias de un determinado grupo. Hay patologías que se van a hacer presentes más en gente joven que en gente adulta mayor. O al revés, patologías que van a ser propias del adulto mayor, más no del paciente joven. Entonces, por eso es importante tener en consideración la edad y consignarla adecuadamente y de manera apropiada, ¿no? ¿No? Porque no es posible hablar, por ejemplo, de patologías propias de un niño en un paciente de 74 años, ¿no es cierto? ¿No? Por eso es importante. Otro aspecto que es importante dentro de lo que es la afiliación es el sexo, ¿no? Entonces, y esta consignación debe ser la más correcta posible. ¿Qué se debe de consignar? ¿Varón, mujer o masculino, femenino? Masculino, femenino. Masculino, femenino. Porque por ahí agarra el que hace la historia, le gusta poner varón o mujer y agarra y le pone M. ¿Qué es? ¿Qué es? No, pero para él, macho menos. Entonces, para el que hizo la historia clínica, en su cabeza estuvo pues que era ¿qué? Masculino, ¿no? O de repente por ahí era mujer, no sé, ¿no es cierto? ¿Qué me habrá consignado? Entonces, por eso es de que en los datos estadísticos muchas veces no agarras y tú pides un reporte y aparece un paciente de 50 años, M, ¿no? Pero con diagnóstico de quiste de ovario a pedículo torcido. Mujer, era mujer, ¿no? Por todos los diagnósticos era una mujer, pero lamentablemente quien hizo la historia clínica y consignó los datos en cuanto a sexo se equivocó, ¿no? Entonces por eso hay que tener cuidado, porque como hemos dicho, la historia clínica es un documento que nos va a poder permitir hacer investigación en relación a una determinada patología que yo quiero investigar. ¿Está bien? Y otra cosa que también es importante en relación al sexo es de que hay patologías que son muy propias de determinado sexo o son más frecuentes en determinado sexo. Entonces, y eso te va a orientar, ¿no? Entonces, si el paciente viene con esto y es mujer, lo más probable sea tal cosa, ¿no? Eso no quiere decir que no pueda dar en varones también. Hay patologías que sí da, pero con menor frecuencia en varones o al revés. Después de lo que es el sexo, que es importante tener en consideración, que a veces no lo hacemos, es tener que consignar su DNI, ¿ya? Que nos va a permitir identificar de mejor manera y de manera más apropiada al paciente. Con eso, ¿qué cosa evitamos? La famosa suplantación, que es frecuente, ¿no? Yo les contaba, creo, a los chicos que están rotando conmigo, no sé si lo he hecho en clase, una vez un caso de un paciente que falleció en el piso, ¿no? Entonces, a nosotros como médicos nos toca tener que emitir el certificado de defunción, ¿no? Y a veces falleció por nuestro turno y estamos en la obligación de emitir el certificado. Pero sucede que este paciente estuvo varios días almacenado ahí en la morgue del hospital porque carecía de documento alguno documento personal alguno, para poder emitir el certificado en el sistema de la RENIEF, ¿no?
Entonces, no había el documento. Entonces, se les exigía a los familiares que tramiten el documento, o por lo menos que haya un documento que avale de que realmente el paciente es fulano de tal, ¿no? Y no había, varios días, ¿no? Exigiendo, no, que ya lo van a traer, y para cómo el paciente pues era de más allá de Cuyabamba, una zona alejada, creo que era Pichar, ¿no? Entonces, no llegaba el documento, pasaron los días y ya pues los familiares exigían el certificado, así, pero ¿cómo voy a emitir un certificado si usted no tiene un documento de identidad que avale que es el paciente? Hasta que pasaron los días y justo pues no, los familiares lograron conseguir el documento, o por lo menos la inscripción al menor, o el trámite para que te den ese comprobante de que está en proceso, ¿no? La emisión del DNI. Entonces, y con eso se procede a elaborar el certificado de defunción, y vaya, que de un tiempo la persona que emitió el certificado fue denunciada. ¿Por qué? Porque supuestamente el que falleció no era. Y el que supuestamente falleció, o con el que salió el nombre, el certificado, el nombre era de otra persona, ¿no? Y estaba requisitoriado, ¿no? Estaba por requisitoria esa persona, pero sin embargo, o sea, todo el trámite del certificado se hizo con ese nombre. En otras palabras, el requisitoriado falleció, ¿no? Falleció. Pero ustedes saben que cuando una persona es delincuente va a seguir con su misma andanza y ¡boom!, le cae la policía y se dan cuenta que en el sistema de RENIEC él había fallecido, ¿no? Algo así como el problema que fue Vox Populi, ¿no? En los noticieros, ¿no? De la emisión de certificados de personas que habían supuestamente fallecido y estaban vivos. Algo así sucedió, pero con este paciente que estuvo hospitalizado varios días en el hospital y falleció, ¿no? Entonces, ¿qué hace Fiscalía? Hace las investigaciones y llegan a determinar quién fue la persona que emitió el certificado y pum, la denuncia, ¿no? Por colusión, ¿no? Coludidos con toda la familia o las personas involucradas, y surge una denuncia, la cual tú tienes que demostrar que no fue así, ¿no? Pero ya es un problema, y por eso es importante de que nosotros tengamos que identificar adecuadamente al paciente. A veces es difícil, ¿no? Tú ves la foto y no se parece el paciente al de la foto del DNI, pero es, ¿no? Pero es, ¿no? ¿Ah? O se parece en algo y no es el paciente, ¿no? Muchas veces sucede esto de la suplantación. A veces el paciente no tiene DNI o no tiene seguro y proceden a prestarse de la hermana mayor, menor, y se hacen atender con él, ¿no? Entonces, por eso es importante siempre, ¿no? Identificarlo adecuadamente. ¿Qué más es importante? La raza, ¿no es cierto? La raza. La raza es importante consignarlo dentro de los datos de filiación, sí, porque hay enfermedades que son muy propias de determinadas razas. Entonces tú agarras y ves un paciente de color negro. Está discriminando, no está discriminando, lo ha denunciado. ¿Cómo va a hablar así? Un moreno, ni moreno puede decirle, ¿no es cierto? Un afrodescendiente, así, ¿no? Tiene que hablar ahora con propiedad, ¿no? Con propiedad, porque si no te denuncian, ¿no? Entonces, yo me acuerdo antes, ¿no? En las transmisiones televisivas y de radio, era interesante escuchar. Ustedes también, bueno, yo creo que la gran mayoría ha escuchado pues una transmisión de un partido de fútbol, ¿no? Por radio, ¿no? Y más aún si el que narra es muy elocuente y recurre a muchas cosas en cuanto a lo que es la descripción del jugador. Y me acuerdo yo, agarraban en relación a un jugador moreno, le decían el jugador embetunado del club cienciano, por decir, ¿no? Hoy en día, ¿qué vas a decir eso? Pues, ¿no? Entonces le entienden, ¿no es cierto? Un embetunado es un jugador moreno, negro, ¿no? Entonces, pero para nuestros tiempos, en aquellos años, pues era normal. Hoy en día no, pues, ¿no? Porque, o sea, agarran y te denuncian, pues, ¿no? Por discriminación. O sea, ¿cómo es posible? ¿No? Entonces, son cosas que ya han pasado, ¿no? Ya son parte del pasado, pero antes sí, con bastante frecuencia se utilizaban esas expresiones, ¿no? Entonces, es importante tener en consideración que muchos pacientes de raza negra
van a cursar con determinadas patologías propias de su raza, ¿no? Entonces igual, ¿no? Los pacientes estadounidenses, por ejemplo, ¿no? Ellos, por ejemplo, no pueden usar metronidazol, ¿no? Porque son muy proclives a padecer con el tiempo de una enfermedad hematológica, ¿no? Una anemia plásica, por el uso del metronidazol. Por eso que en Estados Unidos está proscrito el uso del metronidazol, ¿no? En cambio, en nuestro país, ¿por qué se sigue usando? Porque no pasa nada con la raza. ¿Me entiendes? Entonces tiene que ver mucho eso, hay que consignar la raza. ¿El idioma es importante? Sí. ¿Para qué? Para que exista una buena relación médico-paciente. Para que nosotros como médicos asistentes podamos de repente solucionar el problema de salud por el cual viene el paciente, ¿no? La comunicación y el idioma es importante, ¿no? Si viene un paciente que habla quechua y tú no sabes ni jota de quechua, ¿lo vas a entender? ¿Lo vas a poder ayudar? No, pues en la vida. Si viene un paciente de Estados Unidos que habla inglés, solo inglés, y tú no sabes nada de inglés, ni siquiera vas a poder saludarlo ni preguntarle cómo se llama, ¿no? Porque de repente no sabes inglés. Entonces, ¿vas a poder ayudarlo a ese paciente? No. ¿Es importante consignar en la historia clínica? Sí. ¿Por qué? Porque solo eso te va a orientar, ¿no? En las medidas que tú puedas tomar para poder tener una buena comunicación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más? Religión. La ocupación, ya la religión. A ver, vamos con la ocupación. ¿Por qué es importante la ocupación, señorita? Porque igual las patologías están relacionadas a esas. Al ámbito ocupacional, ¿no es cierto? Bueno, entonces yo de repente tengo un paciente que trabaja en minería, lo más probable es que este paciente presente problemas de carácter respiratorio relacionados con lo que se conoce como neumoconiosis, asbestosis, no propio de los mineros. O cocinar a fuego. O cocinar a fuego, ¿no? O sea, o de repente a eso hoy en día se habla exposición a biomasa, así se llama, ¿ya? Términos técnicos, ¿no? Exposición al humo de la leña, pues, ¿no? Eso es, así de manera técnica dice exposición a biomasa. Entonces, la gran mayoría, sobre todo aquí en Cusco, pues, o sea, a veces tiende a hacer uso de leña, ¿no? Y peor todavía en las zonas marginales siguen utilizando leña, y la gente, y peor todavía en el campo, con mayor razón, ¿no? En el campo, por ejemplo, no solamente es leña, es hasta bosta del ganado. ¿Conocen qué es la bosta del ganado? No. Es el excremento del ganado. Es el excremento del ganado que lo hacen secar y sirve de combustible para poder cocinar, ¿no? Sirve de combustible para poder cocinar, ¿no? La bosta del ganado. Entonces, el hecho de exponerse al humo de leña o al humo de cualquier otro producto orgánico, o sea, va a conllevar a determinadas enfermedades de carácter respiratorio. ¿Importante señalarlo? Sí. Por ejemplo, ¿no? El otro día, o ayer, vimos el caso de ese paciente que es de profesión pintora automotriz. ¿Se acuerdan? ¿Han visto esa placa radiográfica? Con signos de fibrosis. Con signos de fibrosis. Y ese paciente, si está expuesto a la pintura o a los componentes de la pintura, puede tener otro tipo de enfermedades, inclusive de carácter hematológico, que están relacionados con la exposición. Por eso es importante tener que consignar dentro de los datos de afiliación la ocupación. Por ahí decía religión. ¿Por qué es importante la religión, señorita? Está sedienta usted. Y yo estoy hablando mucho. Ya me cansaba de hablar tan rápido y tanto. ¿Por qué es importante la religión? Porque religiones que no te permiten realizar los tratamientos. Porque hay religiones que se oponen a determinados tratamientos médicos, que muchas veces pueden salvar la vida de un paciente. Y lo más frecuente, lo más conocido es las transfusiones sanguíneas, ¿cierto? Entonces hay religiones que no te permiten las transfusiones sanguíneas. El paciente puede estar con una hemoglobina de 4 y que puede salvarle la vida, ¿no es cierto?, si es que se le transfunde, pero te dice, no, mi religión no te permite hacer ese tratamiento. Y se oponen, no te firman el consentimiento informado. Entonces el consentimiento informado tiene que estar firmado por el familiar o por el mismo paciente, y si ese paciente forma parte de una determinada religión en la cual no está permitido, te va a negar el procedimiento. El paciente podrá estar por morirse y te va a decir no, y se muere,
Y si en tu historia no está consignada la religión, y mucho menos ese hecho de no aceptación del procedimiento, agarra al día siguiente, te están denunciando y te están revisando la historia. Señor, pero si este paciente tenía hemoglobina de 4, ¿por qué usted no le transfundió? Esa es una negligencia, que usted no ha visto ese resultado. Entonces, y agarran y te denuncian. ¿Sí o no? ¿Cómo se llama el delito? Abogados, ¿saben cómo se llama el delito? Por mala praxis, dicen, ¿no? Entonces, y te dicen por homicidio culposo incluso. ¿Sí o no? ¿Han escuchado esos términos o no? ¿No? Entonces, ¿y es bonito estar inmerso en ese tipo de problemas? No. Y tan solamente, ¿por qué puedes estar inmerso? Porque no lo escribiste. ¿Ya? Ni siquiera en la afiliación consignaste la religión, ¿no? Entonces, religión tal, no acepta tales procedimientos, puedes poner. Y te salva de un grave problema. ¿Qué más aparte de la religión? El estado civil. A ver, ¿quién quiere hablar del estado civil? Ustedes. ¿Por qué es importante el estado civil? Por ejemplo, ¿Qué hay determinadas es para una mejor identificación del paciente, sino que nuestro estudiante de casado podría indicarnos de que habría una persona que se podría dar responsabilidad de otra persona. Una podría ser, ¿no es cierto? Una de las razones podría ser, es casado. Entonces yo voy a pensar rápidamente de que sí existe una persona responsable que podría ser tu esposo responsable. Hasta ahí vamos bien. ¿Qué más? Enfermedades de transmisión. ¿Por qué crees que podrían ser las enfermedades de transmisión? En el caso de que el paciente sea casado. Escuchen, Y supongamos que tiene una enfermedad de transmisión sexual, entonces se le hacen los análisis y se ve que su esposa, bueno, su pareja, no lo tiene. Entonces, el examen te sale negativo. El examen te sale negativo de la pareja o de la esposa. Entonces nosotros podemos ingerir de ello una utilidad. Es un tema ya que se tiene que tratar. Justamente eso que acabas de decir, o sea, es importante, ¿no es cierto? O sea, puedes inferir, ¿no es cierto? Pero no siempre estar en lo correcto. No siempre estar en lo correcto, ¿no? Porque muchas veces al inferir y al lanzarte sin haber investigado bien, puedes generar un serio problema en la familia, ¿no? De repente la esposa no sabe que le era infiel, justamente por no ser discreta y no tener, como dicen, tino, muñeca, y saber manejar esa información, puedes generar un gran problema, ¿no es cierto? Y tú dirás, ya lo hice, ¿no? No se trata de eso, ¿no? Es importante, ¿no? Pero eso que acabas de mencionar es cierto, ¿no? Pero el hecho de ser casado no te garantiza el hecho de que exista o no lo que acabas de mencionar, infidelidad, y que puede condicionar a que haya ese tipo de problemas de salud, ¿no es cierto? Porque también puede estar presente en personas solteras, ¿o no? Sí. Y con mayor frecuencia muchas veces, o de repente con menor frecuencia. Entonces eso es muy variable, depende de cada uno de los pacientes, ¿no? Dime. Pero las ETS no están solamente condicionadas por relaciones sexuales. Puede estar también condicionada por una transfusión sanguínea, algún tipo de tatuaje o otras. Sí, está bien. O sea, hay algunas enfermedades que, si bien es cierto, están consideradas dentro del rubro de enfermedades de transmisión sexual, que pueden ser, como tú bien dices, adquiridas por otro tipo de procedimientos, ¿no? A veces pueden ser de tipo accidental, ¿no? Tú, como personal de salud, médico, estás atendiendo a un paciente que de repente por ahí el primer día no le pediste pruebas serológicas para descartar VIH y al tercer día recién le pides, pero al segundo día te pinchaste y recién te enteras que tiene VIH. ¿Sí o no? ¿Se genera un problema? Sí. ¿Es importante tener en consideración todos esos datos? Claro, lógicamente, ¿no? Un poco que nos hemos salido de lo que era estado civil, pero es importante
es importante tener en consideración todos estos aspectos. ¿Sí? Pero el estado civil normalmente se relaciona con el estado psicológico, ¿no? O sea, es muy variable. Si tú no tienes una, a pesar de ser casado, es muy variable, eso está bien, es muy variable. O sea, ¿qué te garantiza de que desde el punto de vista emocional el hecho de ser casado, o sea, hace de que ese paciente esté bien? De repente su relación de pareja o de relación de casados no es buena. Es un paciente que vive en constante estrés porque la esposa es esposa. O de repente también puede pasar lo contrario, ¿no? El esposo es un esposo en mayúsculas, entonces puede condicionar, ¿no? Un espeso. Un espeso. Entonces, por eso le digo, es muy variable, ¿no? El estado civil no te dice cómo tienen que ser las características de esa persona. Entonces pueden ser condicionantes, pueden haber muchos aspectos que tengas que considerarlos y que son de suma importancia. ¿Qué más? ¿Cuáles son los tipos de sangre? No necesariamente, eso después en el laboratorio. residencia y domicilio. ¿Ah? Ya, es lugar de procedencia. ¿Por qué es importante el lugar de procedencia? A ver, acá, vamos, por acá. Usted va a hablar del lugar de residencia. Puede estar relacionado con enfermedades en zonas patológicas, Ya. ¿Por qué es importante el lugar de procedencia? A ver, yo les voy a decir, escúcheme. Después vamos a hablar del lugar de residencia. Y después, residencia habitual también aparece. ¿Ya? Entonces, esos datos deben estar consignados en la historia clínica, sí, pues. El señor es de Lima y por cuestiones laborales se va a trabajar a Puerto Maldonado, a una zona extractora de oro. Y agarra y acude al Cusco, porque es el hospital de referencia más cercano al Cusco y viene por una lesión ulcerativa, no dolorosa, en sacabocado, ¿no? Y lo primero que hace, ¿usted de dónde viene? ¿Usted de dónde es? Entonces agarra y dice, soy de Lima. Pero tú ves la lesión y dices, Lima. ¿Y en qué trabaja usted? No, estos últimos meses he estado trabajando en Puerto Maldonado, por ejemplo, ¿no? En Guaypetu, en una zona extractora de oro, ¿no es cierto? Y he adquirido esta lesión. Y usted trabaja todo el día así, trabajamos en short, ¿no? Entonces estamos trabajando constantemente así porque hace bastante calor, ¿no? Y esta herida ya lleva pues más o menos 3 semanas de evolución. Y cada vez va agrandándose, no duele, ¿no? Pero cada vez la veo más grande, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver el lugar de procedencia? Si bien es cierto, él es de Lima, ¿no es cierto? Y probablemente sea su lugar de nacimiento, o de repente sea la residencia habitual en Lima, y por cuestiones laborales viaja periódicamente, o de vez en cuando a la selva. Entonces, y eso es importante para poder tomar en consideración aspectos de carácter epidemiológico. ¿Ya? Epidemiológico. ¿Por qué? Porque la zona extractora de oro, que en este caso le hemos puesto el ejemplo de Guaypetu, es un lugar en donde, desde el punto de vista epidemiológico, es una zona endémica para determinadas enfermedades, es una zona endémica para determinadas enfermedades, o sea, enfermedades que son propias del lugar, ¿no? Entonces, dentro de ellos, por ejemplo, la leishmania, también que va a caracterizarse por ese tipo de lesión, ¿no? En el paciente. Entonces, si yo tengo un paciente que viene procedente de Guaypetu, ¿no? Entonces lo más probable es que la lesión por la cual acude al hospital regional, vamos a poner, es que sea por una leishmaniasis. Pero en cambio, si ese paciente nunca fue a la selva y te viene, por decir, de Lima, entonces en ese caso cambia el lugar de procedencia, y el lugar de procedencia sería Lima. ¿Tú vas a pensar en leishmania? No. Tendrías que seguir indagando para poder ver si realmente en algún momento él tuvo algún viaje reciente a una zona endémica para poder pensar en leishmania. Pero si él no tiene ese antecedente, jamás de los jamás voy a pensar en leishmania. ¿Tiene que ver mucho esto de la procedencia? Sí, para poder tomar en cuenta el aspecto epidemiológico. Entonces, en él, si es procedente de Lima, pensaré en otra cosa, más no en leishmania. ¿Ya?
¿Qué más? Lugar de residencia, ¿no es cierto? Podría ser importante también para ver enfermedades estacionarias, además de las endémicas. Sí, hay enfermedades propias siempre del lugar, ¿no? Y si son propias, se habla pues, de endémicas, ¿no? Que son muy características de la zona. En nuestra zona, miren, yo tuve la oportunidad de hacer mi serum en Copata. ¿Saben dónde queda eso? Más lejos de... Es en el Mano, ¿no es cierto? En el Mano, ¿no? Entonces, en la reserva del Mano. Entonces, yo tuve la oportunidad de hacer mi serum en Copata, y cuando llegué, full casos de respiratorios, ¿sabes? Se hace una calor infernal, ¿eh? Está pues a cuántos metros sobre el nivel, 600 metros sobre el nivel del mar. Así está, esa es la altitud. Y el calor es insoportable. Me acuerdo que cuando entré al consultorio, me tuve que prender 3 ventiladores y aún así estaba, ¿no? Sofocado, ¿no? Ya pacientes, y los pacientes, como dicen, no llovían, ¿no? Paciente tras paciente, ¿no? Y me acuerdo yo, hacía tanta calor y tú estabas diagnosticando problemas respiratorios, incluido neumonía, ¿no? Lo lógico es pensar, ¿no? Dentro de la lógica, cuando uno recién sale dice, neumonía acá, ¿no? Y la casuística era mucho mayor que en la sierra. O sea, lo lógico es pensar de que en la sierra exista un mayor número de casos de neumonía que allá, ¿no? Y allá peor. ¿Qué ha pasado acá, no? Entonces, ya trataba los casos de neumonía, ¿no? Entonces, muchas veces, o sea, el comportamiento epidemiológico puede variar, ¿no? Pese a las condiciones climáticas del lugar, ¿no? Entonces, no siempre vas. Lo lógico es pensar de que en una zona altoandina como lo que es Cusco, entonces esté frecuente o sea frecuente las enfermedades de carácter respiratorio, dentro de ellas neumonía, ¿no es cierto? Entonces, es lógico pensar, pero también en esas zonas se van presentando estos casos con bastante frecuencia. ¿Qué más? Dentro de datos personales. Grado de instrucción. ¿El grado de instrucción es importante? ¿Qué me has dicho tú? Persona responsable. Ya ahorita vemos al final, ¿ya? Forma de fecha de ingreso, persona responsable, acuérdense. Ya, entonces, ¿me decías? ¿El grado de instrucción es importante? Sí. ¿Por qué? Habla de comunicarte con el paciente. Dice que nos permite comunicarnos de mejor manera con el paciente. ¿Te va a entender más? ¿Sí? Depende, eso es variable, porque muchas veces se ve, tú puedes tener un paciente que es abogado, o de repente un ingeniero, y tú le explicas bien, sí doctor, no se preocupe, yo voy a cumplir con el tratamiento. Pasa un mes y vuelve a ingresar el paciente, ¿y qué pasó? No, disculpe doctor, que por cuestiones laborales no he tomado mis medicamentos, ¿no? Pero en cambio, a veces el paciente que no sabe leer ni escribir es el paciente más complicado, ¿ya? No es absoluto, ¿ya? Es muy relativo esa parte, pero es importante siempre consignar, porque de alguna u otra manera te permite de repente poder hablar con diferente lenguaje, ¿no? Y poder explicarle sus problemas de salud, ¿no? ¿Qué más? Por ahí, ¿algo más? ¿Ah? No, eso no va en esa parte de la afiliación, ¿ya? Dentro del rubro de afiliación, todo lo relacionado con el paciente. La crianza de animales son antecedentes, ¿ya? Hijos no va ahí tampoco, ¿no? Domicilio sí va, ¿no es cierto? El lugar de residencia, el domicilio. Ya, va el nombre de la persona responsable. Y como ahora la persona responsable tiene celular, también debe de consignar el celular de la persona responsable para poder comunicar. ¿Va la fecha de elaboración de la historia clínica? Sí. ¿Va la fecha de ingreso al hospital? Sí. ¿La vía de ingreso? Sí. ¿Por dónde ingresó? ¿Por consultorio externo o por emergencia? Eso debe consignarse. Dime, la persona que elabora la historia clínica también. Todo eso va dentro de los datos de filiación. Ya, vamos a terminar ahí, después nos vamos a ampliar, vamos a seguir avanzando esa parte. Y entramos a lo que es el motivo de consulta e internación, que ya lo habíamos dicho la vez pasada. Es la principal razón por la cual viene el paciente, ¿no? Viene por un dolor abdominal, entonces el paciente viene por cuadro doloroso abdominal, ¿no? De localización.
Después viene la enfermedad actual, ¿no? Dentro de la enfermedad actual, que creo que es lo más importante para poder establecer el tratamiento diagnóstico, conjuntamente con lo que es el examen físico. Ya son dos puntos muy importantes y claves, la enfermedad actual. En lo que es la enfermedad actual, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seguir preguntando, claro, lógico, pues no, lo vamos a seguir preguntando. En la enfermedad actual, considerar el tiempo de enfermedad. La forma de inicio que les di de tarea, ¿cómo se consigna la forma de inicio? Súbito, progresivo. Brusco, insidioso, ¿qué más? Agudo, crónico, ¿está bien? Curso de la enfermedad. Estacionario. ¿Qué más? Nada. Intermitente. Ahora, aparte de eso, aparece el listado de signos y síntomas. ¿Ya? El listado de signos y síntomas. ¿Y por qué es importante recabar esa información? ¿Por qué está viniendo? Te dice, tengo un cólico, un dolor abdominal. También tengo sensación de alza térmica, mareos, vómitos, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Y veo de que tengo 1, 2, 3, 4, 5 signos y síntomas. Y esos 5 signos y síntomas tienen que estar descritos en el relato de la enfermedad, pero la descripción es una narración de lo que ha sucedido con el paciente y que ha motivado el hecho de que venga a hacer consulta. ¿Ya? Entonces, tiene un inicio y tiene un fin, el relato de la enfermedad. El inicio es cuando inicia pues con la enfermedad, con la presencia de signos, de un signo o un síntoma característico que inicia la enfermedad. Y el fin es justamente el momento en el cual el paciente decide acudir a un consultorio, ¿no es cierto?, o por emergencia para poder hacerse tratar o hacerse ver. ¿Ya? Entonces, es un espacio de tiempo. Y en ese espacio de tiempo que se llama línea de tiempo, o sea, yo voy a empezar a relatar cómo empezó, qué se fue agregando y cómo llegó al hospital. ¿Está bien? Y en este relato de la enfermedad, en el cual se debe de consignar las características de los signos y las características más relevantes de cada uno de los signos y síntomas que he consignado en mi listado. Además de ello, debo de consignar si el paciente recibió algún tratamiento, ¿no? De repente yo tengo un dolor abdominal y por este dolor abdominal me fui a la botica, ¿no? Y de la vecina, ¿no? De la botica que está al lado. Y le dije, ¿sabes qué? Estoy con dolor abdominal. ¿Qué es lo primero que te va a recetar el esto? Una buscapina, ¿no? O un Plidam, ¿no? Tome ese tito, le va a calmar el dolor. Sí, pero le dan un Plidam y al día siguiente está que se muere el paciente. ¿Por qué? Porque hubo una complicación y fue una apendicitis que no debió haber tomado un Plidam, y se complicó su situación de salud. Entonces, esas situaciones en las cuales el paciente decide, ya sea de manera personal o por indicación médica, tomar algún tratamiento, debe también estar consignado en el relato de la enfermedad, ¿no? En esa descripción. El relato de la enfermedad es como contar un cuento, ¿no? Como contar una experiencia en el cual vas a resaltar cada uno de los signos y síntomas por los cuales el paciente está viniendo a la consulta. Los signos y síntomas que aqueja el paciente, ¿no? Resaltando las características más importantes de ellos, ¿ya? Entonces, no, en el relato, o sea, no se acepta, ¿no? Algo más y le agrego, no. Tienes que ir contando de manera ordenada, detallada, respetando la línea del tiempo, la cronología, ¿está bien? Hasta el momento en el cual el paciente llega a las manos del médico. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo? No está por bien. Con el doctor cinco más, ¿ya? Estoy con tiempo, se molesta. Entonces, yo estaba viendo ahí, ya debe estar en la puerta, así como el otro día, ¿no? ¿Ya? Entonces, es importante cuando nosotros hablamos de signos y síntomas tomar en consideración los famosos síndromes. Y dicho de paso, quiero que me haga una revisión de síndromes, ¿ya? Como tarea. Voy a revisar, ¿eh? La próxima clase agarra, a ver, preséntame tu tarea.
quiero ver relación de síndromes. ¿Y qué es un síndrome? Es un conjunto de signos y síntomas, ¿no?, que hacen de que nosotros le pongamos un nombre propio al síndrome. Y cuando nosotros hacemos el diagnóstico sindrómico, nos va a orientar para poder pensar, este diagnóstico sindrómico obedece a tal patología, ¿no? Y voy pensando, no siempre triadas, pueden haber mucho más de 3, pueden haber 4, 5, 6 signos y síntomas que caracterizan a un determinado síndrome. Esto de los síndromes, como les explicaba a los chicos que han estado en la rotación, es como decir lo siguiente, ¿no? Son características que hacen de que ese síndrome, por ejemplo, un síndrome febril, ¿no? Para poder hablar de síndrome febril tiene que tener esto más esto más. En primer lugar, una elevación de la temperatura, ¿sí o no? Y si hay una elevación de la temperatura, ya ella estaba mencionando el síndrome febril, ¿qué es lo que tiene que tener el paciente? Rubicundez, la piel diaforética, caliente, incremento de la frecuencia respiratoria, taquicardia, ¿no es cierto? De repente malestar general, acompañado de cefalea, puede ser, ¿no es cierto? Pero forma parte de lo que es el síndrome. Entonces, cuando tú veas esas características en el paciente, este paciente tiene un síndrome febril. Y si tiene un síndrome febril, ¿por qué se está produciendo el síndrome febril? ¿Cuál es la causa de esa fiebre? ¿Ya? Puede ser una infección o puede ser una no infección. ¿Ya? Entonces, yo siempre le digo, ¿no? Es ovíparo, palmípero, sabe nadar, de pequeño es de color amarillo y dice cuacuá, ¿qué es? Es un pato, es igualito. Si tú tienes signos y síntomas, ¿no es cierto?, que van a caracterizar a un determinado síndrome, podrás decir, se trata de un síndrome tal. ¿Ya? Entonces, la tarea es revisar síndromes para poder más o menos estar familiarizándonos con esto, ¿no? Síndrome de Claude Bernard Horner, a los que han llevado ya por segunda vez, ¿por qué se caracteriza? Ya, tosis palpebral, muy bien, unilateral, ya, correcto, ¿qué más? ¿Qué más? Miosis, ¿no es cierto? Miosis, ¿qué más? Y enoftalmia, ¿no? Ya está, esa es una triada, ¿no? Entonces, ¿ya? Entonces, ahí está el síndrome de Claude Bernard Horner, ¿no? ¿A qué obedece? A problemas tumorales a nivel mediastinal, ¿no es cierto? Que producen un efecto compresivo de una estructura, eso van a leer, ¿ya? ¿Me entienden? Entonces, eso quiero que ustedes revisen y se vayan familiarizando. Una vez que has terminado con el relato de la enfermedad, miren, ¿no es cierto?, pasas a lo que son antecedentes personales y también hay antecedentes hereditarios y familiares. Y dentro de los antecedentes personales es importante señalar los antecedentes fisiológicos y antecedentes patológicos. Por ejemplo, ¿qué cosas deberías considerar dentro de los antecedentes fisiológicos? Nacido de parto eutóxico, distóxico, ¿no? Peso al nacer, ¿no? Si tuvo lactancia materna exclusiva, su crecimiento y desarrollo fue adecuado, recibió o no recibió las vacunas completas de acuerdo a la edad, no sé, es peso al nacer, todas esas cosas, todas esas cosas dentro del aspecto fisiológico. Y dentro del patológico, ¿qué cosa debería de consignar? Enfermedades que ha presentado en diferentes etapas de su vida el paciente. ¿Está bien? Ahora, hábitos, ¿no es cierto?, que pueden ser hábitos nocivos, que lo podemos considerar acá, ¿no? Si consume o no café, si consume té, alcohol, tabaco, drogas medicamentosas, drogas, otro tipo de drogas, ¿no? ¿Me entienden? Todas esas cosas son importantes tenerlas que señalar dentro de los que son antecedentes. Ahora, ¿es importante los antecedentes hereditarios? Sí, pues, ¿no? Hay familias enteras que pueden cursar con determinadas enfermedades. Por ejemplo, la diabetes. El abuelito tuvo diabetes, la mamá tuvo diabetes, el tío tuvo diabetes. Entonces, lo que se espera es de que de repente el paciente también tenga diabetes, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay una predisposición familiar a presentar esa enfermedad. Entonces, por eso es importante tener en consideración estos antecedentes de carácter hereditario y también familiares, ¿no? Entonces,
Ahí tenemos que ver, tiene papá, tiene mamá, tiene hijos, tiene hermanos, si están sanos o tienen alguna enfermedad de por medio, y consignarlos dentro de lo que son antecedentes. Ahora, en la historia clínica también va a aparecer, ¿no? Acá no lo he considerado acá del medio, ¿ya? Pero también puedes desglosarlo y poder hablar de antecedentes socioeconómicos, ¿no? Ya socioeconómicos, ¿no? Ustedes han visto que en las historias clínicas aparece vivienda de adobe, piso de tierra, techo de paja, cuenta con una habitación sin servicios higiénicos. ¿Qué dice eso? ¿Qué dice? Él quiere hablar, déjenlo hablar, le vamos a dar la oportunidad. ¿No? ¿Qué dice eso? ¿Lo que dice? ¿De qué te está hablando esa descripción de la vivienda? Y eso tiene que ver mucho con el aspecto socioeconómico. Sí, pues, si tú tienes una vivienda que solamente consta de una sola habitación, es de adobe, piso de tierra, techo de paja, ¿te habla de alguna condición socioeconómica relevante? Sí, pues es una familia probablemente pobre, ¿sí o no? Y no cuenta con servicios higiénicos y de repente ni siquiera servicios básicos, luz, agua, desagüe. Y hacen su eliminación de excretas al aire libre. ¿Te dice algo? Sí. ¿No? A veces pareciera que cuando ustedes revisan la historia clínica en el hospital, pareciera como si fuera simplemente un cliché, algo que siempre se tiene que decir. No, señores, dice mucho. Si por ejemplo en esa vivienda a la cual estoy haciendo la descripción, o sea, viven 10 personas, ¿qué te dice? ¿Qué te dice? Claro, hay un grado de hacinamiento terrible. Y si tú tienes una familia que vive hacinada, ¿a qué va a predisponer? A que sea presa de procesos infecciosos que fácilmente son transmitidos. Por ejemplo, tuberculosis. Si hay uno con tuberculosis y son 10, ¿podrá haber más de uno? De hecho que sí. Entonces, muchas de esas cosas desde el punto de vista socioeconómico te habla, te dice, te cuenta. Oye, mira esto, para que tomes en consideración en relación a los planteamientos diagnósticos que puedas tener en relación al paciente. Ahora, el hecho de que tenga unos servicios básicos también es importante, ¿no? El que cría animales también. Entonces, porque van a haber algunos animales que pueden ser transmisores de determinadas enfermedades y por ende también es importante tomarlos en consideración dentro de lo que son antecedentes. Ahora, es importante los hábitos, sí, les decía, ¿no es cierto? Ahora, después de esto, después de terminado la evaluación de antecedentes, tanto familiares como personales, socioeconómicos, ambientales, lo que también es importante recabar en historia clínica son las funciones biológicas. ¿Qué funciones biológicas conocen? Dentro de lo que es la elaboración de la historia clínica. ¿Qué cosa preguntarías? ¿Qué información tendrías que recabar para consignar en la historia dentro del grupo de funciones biológicas? Deposiciones. Orientar quizás la pregunta a una posible patología, como podría ser las deposiciones. Ya, ¿qué si más? es que tuvo, o si lo inclinamos por infecciones de transmisión sexual, si tuvo relaciones sexuales. Flores, ¿no? ¿Cómo te llamas? Diego, doctor. Diego, ¿qué? Flores. Campana. ¿Sabes por qué le digo Diego Flores, no? Porque mucho floro, ¿no? Porque es importante. Te habla sobre los hábitos, pues, o sea, Es importante la evaluación, la consignación de información en relación a hábitos de funciones biológicas, perdón, ¿no? Funciones biológicas, ¿por qué? Porque muchas veces evaluando este rubro tú puedes tener diagnósticos, y es lo que hablábamos en la mañana, ¿no? Por ejemplo, evalúas la orina, le dices, ¿usted orina frecuentemente? Y te dice, ¿sabe qué, doctor? Yo orino 4 o 5 veces durante la noche. ¿En fin? Y orino de poquito en poquito. ¿Qué cosa tiene? Mira, ¿qué tiene ese paciente? Hasta ahí ya van pensando, ¿eh? Orino de poquito en poquito
y agarras y le dices, ya estás evaluando solo orina durante la noche, poquito en poquito, y algo que me llama la atención, yo entiendo de que ya estoy con los años encima, pero el chorro miccional ha disminuido. ¿A qué se refiere? Antes orinaba hasta la pared y ahora orino a mis zapatos. Eso quiere decir, ¿se entiende? Entonces, esa es una disminución del chorro miccional. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, ¿qué creen que tiene ese paciente? Primero, si orina de noche y varias veces, nicturia. Si orina de poco en poco, ¿qué tiene? Polaquiuria. Si tiene una disminución del chorro urinario, probablemente tiene una patología prostatática, ¿no? Entonces, ¿te orienta? Sí. Y solamente has evaluado ¿qué cosa? Orina. Pero dentro de lo que son funciones biológicas, no solamente se evalúa orina, sino también se evalúa la sed. ¿No es cierto? ¿Qué más? El apetito, el sueño, ¿qué más? Deposiciones, ¿qué más? No. Entonces, ¿qué pasa si por ejemplo tú tienes un paciente de profesión abogado? Agarra y te dice, a ver, dígame, ¿por qué está usted acudiendo a la consulta? O sea que, doctor, últimamente estoy teniendo problemas de carácter laboral. Estoy a punto de perder el trabajo, puesto de que yo soy abogado de profesión, y cada vez que tengo un juicio oral, o sea, y tengo que ir con mi defendido, o sea, no puedo permanecer mucho tiempo en la sala porque constantemente tengo que estar yendo al baño. ¿Y por qué va usted al baño? Porque me llama a orinar, ¿no? Y para mí es incómodo, y también para mi defendido, ¿no? Para mi cliente, puesto de que lo tengo que abandonar y muchas veces tengo que recurrir al colega que está al lado para poder pedirle que me supla unos minutos mientras yo voy al baño y regreso, ¿no? Pero esto ha ido cada vez en incremento, a tal punto, ¿no?, de que inclusive, doctor, si usted va a mi consultorio, usted puede ver de que ya hay pues bidones y bidones de agua. San Luis, ¿no? ¿Y por qué le dices, no? ¿Y por qué está pasando eso? Porque tengo un incremento de la sed. Escucha, tengo un incremento. Y si usted tiene un incremento de la sed, ¿cuánto de líquido toma usted? Hay días en donde inclusive puedo llegar a terminar casi un bidón de agua. O sea, está usted hablando de 4 o 5 litros. Sí, doctor. Y esto está yendo cada vez en incremento y hace de que constantemente yo vaya al baño a orinar. Y estoy tomando mucho líquido. O sea, ¿tiene usted un incremento de la sed? Sí. ¿Está bien? Ahora, ¿y cómo va el peso? ¿Ah? Entonces había una disminución, pero no tan significativa, pero considero que había bajado unos 5 kilos en lo que va del mes. ¿Ya? ¿Y cómo está usted comiendo? Bueno, mi apetito está normal o a veces incrementado, como un poco más de la cuenta. Entonces, ¿de qué estoy hablando? Entonces, esa es la razón por la cual viene el abogado, ¿no?, y que está generando conflictos en su trabajo. Entonces, ¿qué es lo que tiene el paciente? Un incremento de la sed, polidipsia. Un incremento de la frecuencia urinaria, que tiene? Poliuria. ¿Ya? Un incremento del apetito, que tiene? Polifagia. Una pérdida de peso. Entonces, todas esas P's, han visto que todo es P, ¿no es cierto? Todas esas P's nos hablan de qué. Y solamente estoy evaluando qué funciones biológicas. Entonces, está hablando de probablemente ese paciente tenga el diagnóstico de diabetes. Entonces, simplemente has evaluado eso y ya tienes un planteamiento diagnóstico. Luego de haber evaluado lo que son las funciones biológicas, vamos a pasar en sí a lo que es el examen físico. Y el examen físico, tarea, va a comenzar, aunque dice la gente que esta evaluación se debería de hacer al final, ¿no?, lo que es la evaluación de los signos vitales. Los signos vitales, ¿ya? Entonces, el examen físico, en el argente dice que se debería hacer, la evaluación de los signos vitales se debería hacer al final. Pero en la experiencia es conveniente hacer al inicio de lo que es el examen físico. Y dentro de lo que es la evaluación de signos vitales, ¿qué cosa vas a evaluar? Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, ¿qué más? Temperatura, presión arterial, peso, talla, y aprovechas para hallar el índice de masa corporal que te permite hacer el diagnóstico nutricional, saturación de oxígeno,
todas esas cosas. Pero esta evaluación de los signos vitales no solamente tiene que quedar en números, jóvenes, en números. No tiene que quedarse, tiene temperatura de 37. ¡Qué bacán! No, lo que ustedes tienen que hacer es interpretar. Y para poder interpretar si realmente esa toma o ese valor que te está proporcionando, que tú le estás tomando con la ayuda del instrumento, que en este caso es el termómetro, ¿es normal o es anormal? Y para poder decir que es normal o anormal, o sea, tú tienes que saber los datos, los valores referenciales de normalidad. ¿Está bien? Y esto va a variar lógicamente con la edad. No es lo mismo en un niño que en un adulto, ¿no? Varía. Entonces, la tarea es de que ustedes revisen signos vitales, parámetros de normalidad. Por ejemplo, presión arterial. ¿Cuál es lo normal? Y si está por encima, ¿de qué hablamos? De hipertensión. Si está por debajo, de hipotensión. Y la hipertensión pues, tiene clasificaciones, ¿no es cierto? De acuerdo a la escuela. Entonces, tú de acuerdo a la escuela, entonces de acuerdo al actualizado, la última guía sobre hipertensión arterial habla de esto. Son nuevos términos que se están acuñando, se están utilizando de aquí en adelante y lo tengo que tener en consideración, ¿ya? Entonces, para poder evaluar lo que es presión arterial tendré que recurrir a la guía, por ejemplo, la guía española, que bastante se usa, la guía americana, para poder ver cómo se está clasificando todo esto en relación a lo que es presión arterial, ¿no? Para poder hablar ya sea de hipo o hipertensión, ¿ya? De igual forma, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la temperatura, ¿no? La temperatura, por ejemplo, viene un paciente y te dice, ¿sabe qué, doctor? Acabo de tomarle la temperatura, pero a nivel axilar y está con 37.7, ¿ya? Con 37.7 grados centígrados a nivel axilar. La pregunta del millón: ¿tiene fiebre? ¿Tiene fiebre? ¿Por qué tiene fiebre? Él ha dicho febrígena. ¿No lo han escuchado? Está hablando. Febrígena. Ya habla. Vamos. ¿Qué tiene? 37.7, señorita. ¿Ya? 37.7. A ver, vamos. Sensación. ¿Qué tiene? No sería fiebre debido a que varía la temperatura según donde se tome. La oral vendría a ser, si sería 37. No, es axilar, se dice. Axilar, señora. Entonces no sería. No sería fiebre. ¿Tú qué dices? ¿Es fiebre? ¿Por qué? ¿Por qué es fiebre? A ver, vamos, ¿por qué es fiebre? Sí tiene fiebre, doctor. Con 37.7 tomada en la axilar sí tiene fiebre, puesto que la temperatura normal va a ser en fiebre mayor de 38. Sin embargo, esta habla de la temperatura corporal interna. Cuando nosotros tomamos el axila, estamos tomando la temperatura corporal externa. Entonces tenemos que sumarle más 0.6 a este resultado, y esto vendría a ser fiebre porque terminaría con 38 y tantos. 38.3. Perdón. Entonces sí. Entonces, ¿qué es fiebre? Es cuando la temperatura es mayor o igual a 38. ¿Pero de qué temperatura hablamos? De la temperatura corporal interna. ¿Y cuál es el punto de toma que se aproxima más a esa temperatura corporal interna? La rectal, muy bien, la rectal, la vaginal, ¿no? Lugares que sí se va a aproximar a la temperatura interna, ¿no? Del cuerpo. ¿Ya? Por eso es importante tener en consideración esos aspectos. Y cuando ustedes evalúen, por ejemplo, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, van a encontrar nuevos términos. ¿Ya? ¿Cómo se llama el incremento de la frecuencia respiratoria? ¿Y por qué no polipnia? ¿Ya? ¿Y cómo se llama cuando el paciente deja de respirar por un espacio de tiempo? Puede ser pausa. ¿Me entienden? O sea, hay esos términos. ¿Cuándo se dice pausa respiratoria y cuándo se dice apnea? Ambos no respiran. La pausa tampoco respira. Por eso se llama pausa. Entonces todo tiene que ver con el espacio de tiempo en el cual deja de respirar la persona. Este paciente tiene apnea, pero para que sea apnea tiene que ser un determinado tiempo.
Y si es pausa, también un determinado tiempo. Si supera ese tiempo, es tal cosa. ¿Ya? Entonces van a surgir estos términos que es importante que ustedes dentro de la tarea los describan. Ya, lo describan. ¿Ya? Y lo mismo ocurre en temperatura. Entonces va a aparecer el término de pirexia, hiperpirexia, hipertermia, hipertermia maligna, hiperpirexia. ¿Ya? ¿Me entienden? Hipotermia. Y cuando revisen ese parámetro, es importante que ustedes me hablen de lo que es el centro termorregulador, que es parte de la tarea. O sea, ¿qué tiene que ver el centro termorregulador, que dicho sea de paso está a nivel del hipotálamo? O sea, ¿qué? ¿Por qué es importante ello? Y van a encontrar muchas respuestas ahí. Ahora, en lo que es presión arterial, cuando ustedes evalúen presión arterial, es importante evaluar un parámetro que se llama presión arterial media, ¿no? Que si bien es cierto, nosotros podemos hallar con la ayuda de una formulita, ¿cierto? O de repente vamos al hospital y ahí está el monitor y ya te está diciendo tanto de presión arterial media tiene el paciente. Pero ¿qué cosa nos permite evaluar ese parámetro? Nos permite saber, ¿no es cierto?, si todos los órganos están adecuadamente perfundidos. Y para que haya una adecuada perfusión tiene que haber una determinada presión arterial, que conlleva a tener una presión arterial media adecuada y que dicho valor tiene que estar por encima de 70, ¿ya? O de 65, dice, ¿no? De 65, ¿ya? Entonces, si está por encima de 65, entonces dice, vamos bien, ¿ya? Vamos bien. Es como cuando, por ejemplo, ustedes agarran, hacen una instalación de agua, un edificio de 10 pisos. Para que el agua llegue al 10º piso tiene que haber una buena presión. Pero resulta que la red de agua que han instalado no tiene una adecuada presión. Tendrá que de repente incorporar un motor que impulse una bomba, que impulse el agua hasta el 10º piso, cosa que la persona que vive en el 10º piso no sufra, ¿cierto?, de desabastecimiento de agua. Entonces, para que llegue el agua hasta el 10º piso tiene que haber una adecuada presión. Y solo habiendo una adecuada presión se surte de agua al 10º piso. Es lo mismo que ocurre en el organismo. Para poder garantizar de que todos los tejidos, el que está más abajo y el que está más arriba, están adecuadamente perfundidos, o llegue la cantidad adecuada de sangre, que lógicamente transporta oxígeno y nutrientes, entonces tiene que haber una adecuada presión arterial. Y por ende una adecuada presión arterial media. Y me van a revisar presión arterial media, porque es importante ese parámetro. ¿Ya? Y finalmente luego viene lo que es el examen físico ordenado, de cabeza a pies, donde se hace una descripción, ¿no?, de todo lo que se encuentra en el paciente aplicando lo que se conoce como IPA. ¿Qué es el IPA? ¿Ya? Entonces son los pasos que se deben de seguir en el examen físico. Primero, inspeccionas, luego palpas, luego percutes y finalmente auscultas. Pero ese orden al cual estoy haciendo referencia en algunos segmentos corporales, en algunas partes del cuerpo, cambia. Por ejemplo, en el abdomen, ¿no es cierto? En el abdomen, ¿qué haces primero? Inspeccionas, luego auscultas, luego... ¿Me entiendes? Y cambia el orden. ¿Por qué auscultas primero? Porque si lo tocas, si lo palpas, si lo percutes, vas a modificar los ruidos hidroaéreos. ¿Ya? Y es por eso de que primero es la auscultación. ¿Ya? Y va a haber segmentos corporales en donde no vas a aplicar el IPA por completo, o sea, el IPA, sino parte del IPA. ¿Ya? Entonces, segmentos corporales en donde no vas a tener que auscultar, solamente inspeccionar, palpar, percutir, más no auscultar. ¿No? ¿El cuello se ausculta o no? ¿El cuello se ausculta o no? Claro. Van a haber estados hiperdinámicos que van a provocar o van a generar la presencia de soplos a nivel tiroideo. ¿Ya? Entonces vas a tener que auscultar si hay o no presencia de soplos. ¿No? Oye, ¿qué es un soplo? Es un soplo, ¿no? Ya son ruidos patológicos. Entonces, termino el examen físico de cabeza a pies y la última parte, ¿estás apurada? Tenías clases. ¿Ah? Tenías que aprovechar, eso les conviene. ¿No? Que me distrae, pues. Estamos diciendo de cabeza a pies, ¿no es cierto? Y la última parte del examen físico es el examen neurológico, que si bien es cierto para nosotros de manera general es un examen neurológico, ¿no?, bastante sucinto, pero cuando hacemos la especialidad, no, estamos rotando neurología, es mucho más amplio.
ya con mayor detalle, igual que cualquier otra especialidad. Por ejemplo, el examen de abdomen, ¿no? Si bien es cierto se consignan las partes más importantes, pero cuando haces gastroenterología es más profundo, ¿no? Y así, de acuerdo a la especialidad. Cardiología, la parte cardiológica, más profundo, ¿no? Pero en nosotros es lo más preciso. Entonces terminamos el examen físico y pasamos al planteamiento diagnóstico. Para lo que es el planteamiento diagnóstico, entra a tallar todo lo que has recabado dentro de la información y el examen físico para poder orientarte el diagnóstico. Ahora, en lo que es planteamiento diagnóstico, hay el planteamiento diagnóstico sindrómico. O sea, por ejemplo, síndrome doloroso abdominal o síndrome febril. ¿Entienden? Para ponerles como ejemplo. Ese es el diagnóstico sindrómico. Después aparece el diagnóstico etiológico. Aparece el diagnóstico nosológico, aparece el diagnóstico topográfico. Entonces, y ustedes dirán, ¿y a qué se refiere cada una de estas cosas? ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? Esa es tarea para ustedes. ¿Ya? Entonces, la historia clínica, entonces ya estamos en el tratamiento diagnóstico, y si el paciente está hospitalizado, se va a hacer una evolución diaria del paciente. Todos los días lo evalúas y vas a tener tus evoluciones diarias del paciente, en donde tiene que primar el famoso SOAP, ¿no? Entonces, ¿qué se consigue? La parte subjetiva, la parte objetiva, o sea, subjetiva, síntomas. Objetiva, signos. ¿También se acuerdan, no es cierto? La vez pasada vimos, ¿ya? Signos es la parte objetiva, síntomas la parte subjetiva, por eso viene el SOAP. A de apreciación. O sea, cuando tú aprecias al paciente y dices, ese paciente va evolucionando adecuadamente o desfavorablemente, entonces eso lo vas a considerar. Y finalmente estableces un plan de trabajo que tiene que ser todos los días. ¿Puede modificarse el plan de trabajo inicial? Sí, dependiendo de cómo esté evolucionando el paciente. Y finalmente, cuando tú ves que el paciente va bien, o de repente se te murió, entonces tienes que elaborar la famosa EPI, dependiendo del desenlace, ¿cierto? Evaluar la epicrisis, que es un resumen de la historia clínica y de todo lo que has hecho con el paciente al momento de irse. Y no se olvide que la vez pasada hablamos que la enfermedad también forma parte de la elaboración de la historia clínica en determinados aspectos, ¿no es cierto? La hoja gráfica, que es de ellos. Y las evoluciones de enfermería, que es trabajo de enfermería. Entonces, por favor, con esto estamos terminando lo que es historia clínica y quiero que ustedes empiecen a leer, por favor, a leer. Yo les voy a proporcionar esta diapositiva. ¿Tiene más cositas? Estas diapositivas tienen más cositas para que ustedes vayan viendo. Más cositas. Quiero que lo voy a compartir con el delegado. Pues, ¿qué preguntas son las frecuentes que se deben realizar para recabar información? Entonces, yo quiero que estudien todos estos los libros, por favor, y voy a coordinar con el delegado para que para la próxima semana vamos a empezar con las exposiciones que va a ser de acuerdo a lista, ¿ya? De acuerdo a lista. Ya tenemos la lista, ¿no es cierto? Entonces, yo le voy a enviar los temas y él va a distribuir, le voy a indicar cómo lo va a distribuir. Ya, por ejemplo, el primer alumno, ¿no es cierto?, me va a hablar de tal tema, ya en específico, ¿no? Y así vamos a empezar a trabajar. Por favor, quiero que sean ustedes los que elaboren vuestras diapositivas. No quiero que me chanquen de internet, ¿ya? Porque a la vista vienen acá con una diapositiva de internet. Oye, ¿qué significa ese término? Y el alumno no sabe qué significa. Oye, ¿por qué le ha puesto esto? Tampoco sabe. Así estaba. ¿Dónde? En internet, pues, ¿no? Entonces, quien hizo la diapositiva y está colgada en internet, tuvo pues la idea de elaborarla de esa manera y tú no sabes. Entonces tienes que elaborar. Los libros están ahí y los libros de consulta que están en la bibliografía nos van a permitir elaborar nuestras propias diapositivas. Quiero que por favor no sea un trabajo de última hora. Quiero que se den la molestia de poder elaborarla adecuadamente y poder exponerla, porque eso forma parte de la calificación, ¿ya? ¿Cuánto pesa? Harto pesa. Tiene un buen peso, tiene un buen peso. ¿Ya? La presentación de exposiciones tiene un buen peso, la participación en clase también. Por favor, yo estoy evaluando, estoy viendo a ver quién se está despertando, quién está empezando a hablar, ¿no? Estoy viendo. Bien, jóvenes, ahí nos vamos a quedar y nos vemos a la próxima semana. Cuídense.